Tema número 8 corresponde al teorema de Tales, semejanza de triángulos. Entonces, vamos a ver, digamos, algunos teoremas que relacionan justamente al teorema de Tales y vamos a terminar la parte de la teoría con lo que es semejanza de triángulos. Entonces, pasamos a ver de qué se trata lo que es, digamos, el término de proporcionalidad. Dos segmentos AB y CD son proporcionales a otros dos segmentos EF, GH, cuando lo son sus respectivas longitudes. Entonces, el tema de proporcionalidad tiene que ver bastante con lo que es cociente, ¿no? Y se trabaja de la misma manera, así como ustedes vieron en las primeras semanas, los primeros temas en aritmética, ¿no? Es la misma idea. Todo lo que es proporción se trabaja con constantes. Entonces nos dice que si nosotros en el plano tenemos estos dos segmentos, al segmento AB, tenemos al segmento AB y al segmento CD. Luego tenemos estos otros dos segmentos, segmento EF y segmento GH. Entonces diremos que el segmento AB y el segmento CD son proporcionales a estos otros dos, al segmento EF y al segmento GH, cuando lo son sus respectivas longitudes. Entonces, nosotros hemos visto en la primera semana que de acuerdo a la notación de segmento, cuando nosotros queremos hablar de segmento, escribimos de esta manera, AB y en la parte superior esta rayita. Entonces, quiere decir segmento AB, segmento CD. Cuando hablamos de longitudes, solamente colocamos AB. Entonces, se cumple que la longitud AB es a la longitud CD como la longitud EF es a la longitud GH. Entonces, recuerden que dos segmentos son proporcionales a otros dos cuando lo son sus respectivas longitudes. Quiere decir que esto es igual a una misma constante de proporción. Entonces, conociendo lo que es proporcionalidad, entonces podemos justamente mencionar el teorema de Tales. Si tres o más rectas paralelas son intersectadas por dos rectas secantes, los segmentos parciales determinados por cada una de ellas son proporcionales. Entonces, aquí en el plano vamos a trazar estas tres rectas. Estamos trazando la recta L1, la recta LS2, la recta LS3, con la condición que esas tres rectas son paralelas. Luego, a estas tres rectas le trazamos la recta secante L4. Los puntos de intersección es el punto A, el punto B y C con estas respectivas rectas. Luego trazamos la recta L5 y tenemos estos otros tres puntos de intersección D, E y F. Entonces, nosotros podemos observar en la gráfica que justamente se acaba de terminar segmentos proporcionales. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Tales? Se cumple que si colocamos al segmento AB de longitud A, al segmento BC de longitud B, el segmento DE de longitud C, el segmento EF de longitud D, entonces se cumple que el segmento AB y BC son proporcionales al segmento DE y EF cuando lo son sus respectivas longitudes. Quiere decir que se cumple A es a B como C es a D nada más. En eso consiste el teorema de Tales. A ver, tomen la captura.
Ya, miren, acabamos de mencionar justamente tales cuando trabajamos con segmentos pequeños, ¿no? Pero también podemos aplicar tales con el total. O sea, me refiero que el segmento AB y el segmento AC es proporcional al segmento DE como al segmento DF. O sea, todo lo que podemos hacer hacia la derecha, lo debemos hacer hacia la izquierda. O sea, me refiero a lo siguiente. AB es a la longitud AC. AB es de longitud A. El segmento AC es la suma de A más B. ¿Como quién? Como todo lo que sucede a izquierda sucede hacia derecha. Como C es al total. El total vendría a ser C más D. También viene a ser tales. Ya, entonces pasamos a ver el siguiente corolario número 1. Si la recta L es paralela al segmento AC, entonces tenemos nuestro triángulo ABC y en ese triángulo ABC vamos a trazar una recta L con la condición que sea paralela al segmento AC. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, los puntos de intersección son el punto P y el punto Q. Entonces, ¿qué es lo que se puede aplicar? Tales para nuestro triángulo ABC. Entonces, se cumple que si esta longitud BP es A, la longitud AP es de longitud B, luego BQ es X y QC viene a ser Y. Entonces, se cumple que necesariamente A es AB como X es a Y. Vendría a ser tales en nuestro triángulo ABC. Lo único que necesitamos es que estas dos rectas, estos dos segmentos, sean paralelos. El corolario número 2 es la de la corbata. Si tenemos esta corbata y en esta corbata se tiene que nuestro lado AB, este lado AB es paralelo a nuestro lado CD. Entonces, si AB es paralelo a CD, necesariamente se cumple que nuestro lado, vamos a colocar que AP sea X, PD sea de longitud B, el lado CP sea de longitud A y el lado BP sea de longitud Y. Entonces, se cumple que X es a B como Y es a A. Vendría a ser tales en nuestra corbata. El teorema de la bisectriz interior. Si para el triángulo ABC nosotros trazamos el segmento BD con la condición que es bisectriz interior relativo al lado AC. Por ser bisectriz, este ángulo mide alfa y este otro ángulo es alfa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema? Que esta bisectriz determina segmentos proporcionales en los lados de nuestro triángulo ABC con respecto al lado donde cae la bisectriz. Quiere decir que para poder aplicar el teorema de la bisectriz interior, debemos observar dónde cae. Esta bisectriz cae sobre el lado AC. Si cae sobre este lado AC, nosotros podemos tomar el punto A o el punto C, cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a tomar este punto A. Entonces, tomamos este punto A y vamos a colocar que esta primera longitud, el lado AB sea de longitud A, el lado BC sea de longitud B. Luego colocamos que la base sea de longitud M y sea de longitud N. Entonces, como estamos empezando del punto A, entonces se cumple que A es AB. Entonces, para ese triángulo ABC, aplicando TBI, A es AB como quién. Pero hemos empezado del punto A. A es AB como
M es a N. Entonces se cumple A, AB es ABC, ¿no? O sea, A es AB como ¿quién? Como M es a N. Como M es a N nada más. En esto consiste el teorema de la bisectriz interior. Por ejemplo, vamos a colocar que este lado AB sea, por ejemplo, 2 y el lado BC resulte siendo igual a 6 metros. Entonces, nosotros conocemos que la relación de los lados, este lado viene a ser como 2 y este lado viene a ser como 6. Si este segmento es bisectriz, se extrae hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo sería mitad. Mitad 1, mitad sería igual a 3. La relación de los lados de 1 a 3. Entonces la relación en las bases va a ser de 1 a 3. Quiere decir que esta longitud vale K. Si esta longitud vale K, esta longitud resulta siendo el triple, que va a ser igual a 3K. De la misma manera, si nosotros observamos que las bases, esta base vamos a suponer que resulte siendo igual a 1 y esta, lo colocamos así, que sea 3 y esta base sea 9. Entonces, la relación de las bases es de 1 a 3. De 1 a 3. Esa misma relación la mantienen los lados. Entonces, de frente diremos que este lado resulta siendo como, digamos, como un L, y todo este otro lado va a resultar siendo el triple. El triple viene a ser igual a 3L nada más. Entonces, de esa manera se trabaja. Solamente de frente aplicamos proporción. Si la relación en los lados es de 2 a 5, esa misma relación la mantienen las bases. Lo que vamos a hacer es solamente agregar una constante nada más. Entonces vendría a ser el teorema de la bisectriz interior. El teorema de la bisectriz exterior. Si para ese triángulo ABC nosotros queremos trazar bisectriz exterior relativo al lado AC, entonces necesitamos prolongar. Prolongamos nuestro lado AB y para este ángulo exterior vamos a trazar bisectriz exterior. Entonces también se prolonga la base para poder observar dónde cae justamente la bisectriz exterior BF. Por ser bisectriz, este ángulo de beta y este otro ángulo resultó siendo beta. Entonces, la bisectriz exterior cae en el punto F. Nosotros empezamos por el vértice opuesto, que es el punto A. A partir del punto A, tomamos la primera longitud, que viene a ser AB, es A. Luego tomamos esta longitud, BC, que viene a ser B. La parte externa, la parte prolongada, vamos a colocar que sea de longitud E y toda la base, desde el punto A hasta el punto F, va a ser de longitud T. Entonces, para poder aplicar el teorema de la bisectriz exterior, ¿qué es lo que se necesita? Debemos observar dónde cae la bisectriz. La bisectriz exterior cae en el punto F. Si cae en este punto F, se empieza por el vértice opuesto, que viene a ser el punto A nada más. Entonces, nosotros empezamos de este punto, del punto A, y tomamos la primera longitud. A es AB como ¿quién? A es AB como toda la base. Toda la base viene a ser T sobre la parte externa. La parte externa viene a ser de longitud E nada más. Vendría a ser el teorema de la bisectriz exterior. Ahora, en un mismo triángulo, ¿podemos aplicar ambos teoremas? Claro que sí. Podemos aplicar TBI y también podemos aplicar el teorema de la bisectriz exterior.
Entonces, en la base, esos 4 puntos, me refiero al punto D y al punto F, con los 2 vértices del triángulo, van a formar una cuaterna armónica nada más, ¿ya? Me refiero a esto. Vamos aquí a dibujar el triángulo. Para el triángulo ABC podemos trazar bisectriz interior. El segmento BD. Por ser bisectriz alfa y también resulta siendo alfa. Y podemos también trazar bisectriz exterior. Bisectriz exterior BE. Este ángulo mide beta y este otro ángulo mide beta. Entonces, para el triángulo sombreado, para ese triángulo ABC, estos 4 puntos. Como para ese triángulo hay bisectriz interior y bisectriz exterior, entonces se cumple que estos 4 puntos cumplen la cuaterna armónica nada más, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que la longitud AD, se cumple que AD es ADC como ¿quién? Como toda la base. AD es ADC como toda la base, que viene a ser AE, sobre la parte externa del triángulo, que viene a ser CE. Esos 4 puntos cumplen justamente esta igualdad. A eso se le conoce como la cuaterna armónica. ¿Ah? El teorema del incentro. Para poder ubicar el incentro en un triángulo ABC, debemos trazar la bisectriz interior BD. Entonces, para el triángulo ABC, trazamos la bisectriz interior relativo a nuestro lado AC. Por ser bisectriz, mide alfa y también es alfa. Entonces, en esta bisectriz podemos ubicar aproximadamente el incentro. Recordemos que el incentro es el punto donde concurren todas las bisectrices interiores, ¿no? Entonces, ya ubicado el incentro, el teorema nos dice que este punto, que es el incentro, nos determina segmentos proporcionales con respecto a la bisectriz BD con los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces, ¿qué se cumple? Si este punto es el incentro del triángulo ABC, entonces se cumple que BI es AID. Entonces, vamos a colocar. Colocamos que el lado AB sea de longitud C, el lado BC sea de longitud A y la base sea de longitud B. Entonces se cumple que BI es AID como la suma de los lados que contienen a la bisectriz. A esta bisectriz lo contiene el lado A y el lado C. Entonces aquí va la suma de esos 2 lados, A más C, sobre el lado donde cae la bisectriz. Esta bisectriz cae sobre la base, que viene a ser de longitud B nada más. Vendría a ser el teorema del incentro. El teorema de Seba. Para nuestro triángulo ABC, vamos a trazar sevianas. ¿Qué es la seviana? La seviana es una recta que une un vértice con cualquier punto del lado opuesto.
En este caso, este segmento AF es seviana relativo al lado BC. Trazamos la segunda seviana BD. Y la tercera seviana necesariamente pasa por ese punto de intersección que viene a ser el segmento CE. Entonces, esas tres sevianas concurren en este punto que es el punto Q. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Seba? Que esas tres sevianas determinan segmentos proporcionales en los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces, para poder aplicar Seba, podemos empezar de cualquiera de los tres vértices, sea del punto A, sea del punto B o sea del punto C. Entonces, diremos aquí, vamos a empezar del punto A y tomamos esta primera longitud que viene a ser N. Luego, dejamos uno libre, tomamos el siguiente, BF, y va a ser de longitud N. Dejamos uno libre, tomamos el siguiente, el segmento CD, que va a ser de longitud P. Entonces, se cumple que el producto de M por N por P es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre. Hemos dejado libre el segmento EB, que viene a ser de longitud X, el segmento CF de longitud Y el segmento AD que va a ser de longitud Z. Eso es igual a X por Y por Z. En eso consiste el teorema de Seba. El teorema de Menelao. Y para el triángulo ABC, nosotros vamos a trazar una recta secante que corte al lado AB y al lado BC. Entonces vamos a prolongar la base AC y trazamos aquí nuestra recta secante. Corta al lado AB en el punto F, al lado BC en el punto E y a la prolongación de la base AC en el punto D. Entonces, Menelao nos dice que esa recta secante nos va a determinar segmentos proporcionales en los lados de nuestro triángulo ABC. Entonces, para poder aplicar Menelao, primero debemos siempre, como primer paso, identificar quién es la recta secante. En este caso, la recta secante es esta recta de azul. Luego, ¿dónde corta a la base? Corta la prolongación de la base en el punto D. Entonces, si observamos este punto D, tomamos ahora el vértice opuesto que viene a ser el punto A. A partir de ese punto A, tomamos la primera longitud. La primera longitud viene a ser AF. Vamos a colocar el que sea A. Dejamos uno libre, tomamos el siguiente, que es BE. Dejamos uno libre y tomamos el siguiente, pero hacia afuera, que viene a ser la longitud E. Entonces se cumple que el producto de esas tres longitudes, A por B por E, es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre. Hemos dejado libre el segmento BF de longitud M, el segmento S de longitud N y toda la base, desde el punto A hasta el punto D, que va a ser de longitud T. Entonces, se cumple que el producto de A por B por E es igual al producto de M por N por T. En eso consiste el teorema de Menelao. Y pasamos a ver lo que es semejanza de triángulos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre congruencia y semejanza, jóvenes? Lo que pasa es que cuando nosotros mencionamos en general, ¿no? Dos figuras geométricas son congruentes
cuando nosotros cogemos una de ellas, superponemos sobre la otra, si todos los puntos coinciden, entonces se cumple o se menciona que esas dos figuras geométricas van a ser congruentes, ¿no? Entonces, siempre la congruencia hay que pensar que es como una igualdad. Ahora, ¿qué llamamos semejanza? Y en particular se dice que dos triángulos son congruentes cuando sus respectivos lados homólogos y ángulos homólogos también sean congruentes. Con semejanza, la diferencia es que se menciona que dos figuras geométricas son semejantes cuando nosotros a una de ellas, digamos a nuestra figura inicial, si a esa figura inicial nosotros le aplicamos algún tipo de función. ¿A qué me refiero a función? Puede ser una función lineal, una función cuadrática o una función cúbica. Las funciones que ustedes han visto o que van a ver en la parte de álgebra. Entonces nosotros aplicamos a esa figura cualquier tipo de función y de tal manera que esa figura se agranda o se menora. Entonces, cuando la figura se agranda o se menora, la figura resultante resulta siendo semejante a nuestra figura inicial. Esa es la diferencia entre semejanza y congruencia. Como les mencioné, siempre la congruencia quiere decir igualdad. La semejanza, proporción, se agranda o se menora. Entonces diremos que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos interiores respectivos de igual medida y los lados correspondientes a dichos ángulos, lados homólogos, son proporcionales. Entonces, la notación que vamos a usar es con esta cejita, ¿no? Se cumple que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. ¿Tomaron la captura? Lo que acabamos de mencionar, la parte de semejanza. Entonces, ¿cómo nos quedaría la figura? Tenemos al triángulo ABC y tenemos al triángulo PQR. El triángulo ABC es semejante al triángulo UPR si solo si sus respectivos ángulos tienen la misma medida. Entonces diremos de acuerdo a la notación. A, B, C, primero, segundo, tercero. QPR, primero, segundo, tercero. Primero va con primero, segundo va con segundo y tercero va con tercero. Quiere decir que la medida del ángulo en A es la misma medida del ángulo en Q. Esos dos ángulos tienen la misma medida y estamos colocando que sea de medida phi. El segundo, B con P. Entonces colocamos que sea de medida tita y en P también es de medida tita. Y por último, el ángulo en C es de medida beta y el ángulo en R también es de medida beta. Pero no solamente los ángulos van a ser congruentes, también se cumple que sus respectivos lados homólogos son proporcionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí va, primero con segundo, primero con tercero, primero con segundo, primero con tercero. Quiere decir que nuestro lado AC es a nuestro lado QR. Entonces, va primero con tercero, primero con tercero. El lado AC es al lado QR, como BC, segundo con segundo. BC es a PR. Así como primero con segundo, que sería nuestro lado AB, es a nuestro lado QP. Entonces, quiere decir que si este lado PR viene a ser A, entonces el lado BC es proporcional, que va a ser un A por K. Luego, si a este angulito, al ángulo beta, se le opone nuestro lado que viene a ser C, entonces en el triángulo mayor ABC, al ángulo beta, se le opone un C por K. Aquí a phi se le opone a phi se le opone un A por K, a beta a tita se le opone este lado B, a tita se le opone un B por K. Entonces, ambos triángulos son triángulos semejantes.
Entonces recuerden que en la congruencia, tanto los ángulos como los lados son congruentes, tienen la misma medida, la misma longitud. En cambio, en semejanza, los respectivos ángulos van a tener la misma medida, pero los lados van a ser proporcionales. Y pasamos a ver justamente los casos, ¿no?, de semejanza. El primer caso es el caso más conocido, la semejanza ángulo-ángulo. Entonces, para poder afirmar que dos triángulos son semejantes, basta encontrar, jóvenes, dos ángulos, ¿no? Tenemos el triángulo ABC, tenemos el triángulo PQR. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? Si el ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en P, vale alfa y alfa. Este ángulo mide beta y el ángulo en Q mide beta. Entonces, en cada triángulo, alfa y beta. Entonces, necesariamente ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que sus respectivos lados van a ser proporcionales. Entonces, quiere decir que necesariamente este lado AB es proporcional al lado PQ, el lado BC al lado QR y la base AC proporcional a nuestro lado PR. El segundo caso es el teorema semejanza lado-ángulo-lado. Entonces, observamos que este lado AB y el lado PQ es proporcional al lado BC y al lado QR. Quiere decir que si este lado PQ vale A, el lado AB es un A por K. Si el lado QR es de longitud B, el lado BC es un B por K. Entonces se observa que los lados son proporcionales y el ángulo entre esos lados proporcionales va a tener la misma medida. Entonces colocamos que sea de medida beta y también es beta. Entonces necesariamente ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces se cumple que sus respectivos lados van a ser proporcionales. Sería el segundo caso. El segundo caso y pasamos a ver el tercer caso. La semejanza lado-lado-lado. Entonces tenemos al triángulo ABC, al triángulo PQR. Si observamos que sus tres lados son proporcionales, ¿qué quiere decir? Que si este lado es un C y este lado es un C por K, luego encontramos que este lado es un B por K. Este lado A y este lado un A por K. Entonces necesariamente ambos triángulos son triángulos semejantes. Y si esos triángulos son semejantes, entonces quiere decir que sus respectivos ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, si en el triángulo mayor nosotros observamos que a este lado, B por K, se le opone este ángulo que mide 50 grados, en el otro triángulo, al lado proporcional AB, se le opone la misma medida. Quiere decir que este angulito viene a ser igual a 50 grados. Sería, digamos, el tercer teorema. El siguiente teorema. Si dos triángulos son semejantes, además de los lados homólogos que son proporcionales, también son proporcionales las alturas, las bisectrices, las medianas y las sevianas homólogas correspondientes. Entonces tenemos aquí al triángulo ABC y al triángulo PQR.
Se tiene que el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Si ambos triángulos son semejantes, entonces se cumple que sus lados respectivos son proporcionales. Quiere decir que el lado B es a nuestro lado PQ. Pero ¿qué nos dice el teorema? Que no solamente si los triángulos son semejantes, ya sabemos que los lados son proporcionales. No solamente esos lados van a ser proporcionales, también van a ser proporcionales las bisectrices, las medianas, las alturas, todos los elementos homólogos. Entonces, aquí vamos a colocar. Como los triángulos son semejantes, como esos dos triángulos son semejantes, entonces sus lados respectivos son proporcionales. El lado AB es al lado PQ como kin, como las bisectrices. Bisectriz CM es a la bisectriz RN, así como las alturas. Altura CL es a la altura RT. Si trazamos aquí una mediana CQ, entonces, o digamos mediana CZ, ¿no? Entonces, también es proporcional a la otra mediana, ¿no? Mediana CZ es proporcional a la otra mediana para el triángulo PQR. Entonces, recuerden, vamos aquí a mencionar lo siguiente. Si nosotros conocemos que este lado PQ resulte siendo 2, el lado AB resulte siendo 5. Entonces, ya conocemos, el lado PQ vale 2, el lado AB viene a ser 5. Si ambos triángulos son semejantes, entonces esa misma proporción la cumplen las bisectrices. Quiere decir que si esta bisectriz resultó siendo K, entonces, para no trabajar con fracción, si resulta siendo 2K, entonces la otra bisectriz va a resultar siendo 5K. Como la relación en las bases es de 2 a 5, esa misma relación la mantienen las bisectrices de 2 a 5. Las alturas, si esta altura resultó siendo un 2H, esta otra altura va a resultar siendo 5H nada más. Entonces, de esa manera se trabaja lo que es semejanza de triángulos. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Miss. Ya. Ya. Ok, miren, déjenme buscar, para no volverlo a escribir. Un minuto, ¿ya? Tengo unas propiedades de semejanza para poder resolver los ejercicios más rápido. ¿Qué pasó? Un minuto, un minuto. Se desapareció el ejercicio 1. A ver. Un minuto, un minuto. Este es 2000. Ay, discúlpame, no, era un minuto, ¿ya? Sello todo. Semana 8.
Ya, ahora sí, un minuto. Ya, iba a buscar, ya, a ver qué ciclo hice, el ciclo pasado, creo. 2023. ¿Dónde está acá? Aquí está. Lo que la hora es corta, ¿no? Ya. Miren, aquí hay 4 observaciones acerca de tales y semejanza. ¿Qué nos dice la primera observación? La primera observación nos dice si nosotros para el triángulo ABC trazamos el segmento PQ con la condición. Esta es la única condición. La condición es que el segmento PQ sea paralela al segmento AC. Entonces, si PQ es paralelo al segmento AC, nosotros podemos aplicar tales en el triángulo ABC. ¿Qué es lo que se cumple? Por tales, sabemos que BP es APA, lo que está de morado. BP es APA como ¿quién? Como BQ es AQC. Esto de aquí simplemente es tales. Viene a ser tales en el triángulo ABC. ¿Correcto? Es lo que hemos visto en el corolario número 1. Pero ¿qué es lo que le vamos a agregar? Lo siguiente. Diremos, si en el triángulo ABC estas dos bases son paralelas, solamente si PQ es paralelo al segmento AC, entonces se cumple. La base menor es a la base mayor como el lado menor es a todo el lado mayor. De frente iremos, repito, PQ es al lado AC como BQ es a todo el lado total que viene a ser BC. Esta segunda proporción viene a ser justamente, digamos, propiedad de semejanza, ¿no? Ahora, ¿por qué se cumple? Porque el triángulo superior, este triángulo de amarillo, es semejante al triángulo total. Sí, es claro observar que para el triángulo PBQ, en este triángulo de amarillo, este ángulo superior vamos a colocar que sea de medida tita. Pero como estas dos bases son paralelas, el ángulo alfa sube. Si este ángulo en A es alfa, por ángulo correspondiente sube y también es alfa. Entonces, en el triángulo de amarillo tendríamos dos ángulos, alfa, tita. En el triángulo ABC, alfa y tita. Entonces, necesariamente, el triángulo sombreado es semejante al triángulo total. Y si ambos triángulos son semejantes, sus lados respectivos son proporcionales. Entonces, se cumple que en el triángulo menor al tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? Este angulito es celeste. Al tercer ángulo se le opone el lado BP en el triángulo total. En el triángulo total, el tercer ángulo es el lado AB, ¿no? Este es el tercer ángulo, que justamente el lado opuesto viene a ser el lado AB. Entonces, se cumpliría, ¿no? Por ejemplo, en el triángulo de amarillo, aplicando semejanza. En el triángulo de amarillo, a tita, aquí, en el triángulo de amarillo, a tita.
A tita se le opone el lado PQ. En el triángulo total, en el triángulo mayor, a tita se le opone el lado AC. En el triángulo pequeño, a alfa se le opone BQ. En el triángulo total, al alfa se le opone todo el lado BC. Eso es con respecto al ángulo alfa. Al tercer ángulo, con respecto al tercer ángulo, en el triángulo pequeño al ángulo de celeste se le opone BP. En el triángulo total al tercer ángulo en C se le opone el lado AB, ¿no? Y es lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces la parte superior que acabamos de escribir, esta parte superior es igual a toda esta parte de rojo nada más, ¿ya? Entonces, para no aplicar la semejanza, no estar mencionando a tal ángulo se le pone tal lado de frente. Si estas dos bases son paralelas, la base menor es a la base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. Entonces, vendría a ser la primera observación. Y acabamos también de probarlo. La segunda es la de la corbata. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos esta corbata, ¿cuál es la condición? La única condición para poder aplicar la propiedad de la corbata es que las dos bases sean paralelas. Que este lado AB sea paralelo al lado CD. Si estas dos bases son paralelas, nuevamente este triángulo de amarillo es semejante al triángulo de celeste. Para no aplicar la semejanza, ¿qué es lo que se cumple? Si en la corbata las dos bases son paralelas, observamos cómo es la relación en los lados. Esa misma relación la cumplen las bases y los otros dos lados. Se me refiero. Si el lado AB vale 4, el lado CD vale 12. La relación en las bases es 1 a 3. Cuarta 1, cuarta 3. Como la relación es de 1 a 3, esa misma relación la mantienen los lados. Si este lado vale K, este lado es el triple 3K. Si este lado vale L, este segundo lado vale 3L. De esa manera se trabaja en la corbata. Y lo mismo sucede si nosotros tenemos por dato los lados. O sea, si este ladito vale 2 y este lado vale 4, vale 8, ¿cómo es la relación? 2 y 8. La relación es de 1 a 4. Esa misma relación la cumplen las bases. Esta base vale como K y esta base es el cuádruplo que va a ser 4K. Si este lado es M, hacia el vértice resulta siendo 3M. Entonces, vendría a ser, digamos, la semejanza en la corbata. La tercera observación es cuando este punto de intersección en la corbata, cuando ese punto es cualquier punto, necesariamente los dos triángulos son semejantes y todo se trabaja con proporción. Pero si ese punto de intersección, que en este caso es el punto P, es punto medio, si es punto medio, los dos triángulos van a ser congruentes, ya no van a ser triángulos semejantes, sino van a ser triángulos congruentes. Entonces, si nosotros tenemos nuestra corbata y en esa corbata las dos bases son paralelas, pero además ese punto P, este punto P es punto medio. Si es punto medio, entonces el triángulo superior es congruente con el triángulo inferior. Y si los triángulos son congruentes, sus otros lados respectivos van a tener la misma longitud. Entonces, viene a ser, digamos, la tercera observación. La cuarta observación. Si para el triángulo ABC nosotros trazamos la sebiana BD con la condición que este ángulo sea de medida alfa, sea igual a nuestro ángulo en C, que también es alfa. O sea, nosotros para el triángulo ABC trazamos la sebiana con la condición que estos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, ¿qué es lo que se cumple?
que el triángulo sombreado que está hacia izquierda es semejante al triángulo total. Por ejemplo, si colocamos que este ángulo en A sea de medida beta, este beta funciona para el triángulo rayado, alfa, beta, para el triángulo total, alfa y beta. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Y cuando nosotros aplicamos la semejanza que figura aquí, va a resultar siendo este producto igual a nuestro lado AB al cuadrado. Entonces, en los ejercicios, si observamos que estos dos ángulos tienen la misma medida, siempre se empieza por el triángulo total. En el triángulo total, en el triángulo mayor al ángulo alfa, se le opone el lado AB elevado al cuadrado. En el otro triángulo, a alfa se le opone el lado AD por toda la base. La base se viene a ser AC. En eso consiste estas cuatro propiedades acerca de semejanza. ¿Ya? Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes, y empezamos con el ejercicio número 1. ¿Todo bien? Con estas observaciones sale rápido los ejercicios, ¿no? El ejercicio 1 pasó. Aquí está. Ejercicios de clase, ejercicio número 1. En la figura se muestra una parte de un plano urbano donde la calle 1 y la calle 2 son paralelas y secantes a la avenida 1 y a la avenida 2. Si AB es igual a 525 metros, BD es igual a 350 metros y CE es igual a 500 metros, halle la longitud AC. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra parte de un plano urbano donde la calle 1, esta calle 1 y la calle 2 son paralelas, ¿no? Entonces, por dato, estas dos calles son paralelas. La calle 1 y la calle 2 son paralelas. Si estas dos calles son paralelas, entonces nosotros podemos afirmar que el segmento BC, que pertenece a la calle 2, con el segmento DE, que pertenece a la calle 1, también van a ser paralelas. Esas dos. Luego nos dicen por dato que nuestro lado AB es 525. El lado BD resulta igual a 350 metros y el lado EC es igual a 500 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay en la longitud AC? Entonces, para poder hallar este lado AC para nuestro triángulo DAE, podemos aplicar corolario número 1, el teorema de Tales. Entonces, para este triángulo total, conocemos que estas dos bases son paralelas. Si esas dos bases son paralelas, entonces diremos lo siguiente, ¿no? Entonces, como ese segmento BC es paralelo al segmento DE. Aplicando el teorema de Tales, tendremos que la longitud AC es ACE como AB es a BD. Entonces, reemplazando, se tiene que X es a 500 como 525 es a 350, ¿no? Entonces, de aquí operando, el valor de X va a resultar igual a 750 metros. La respuesta viene a ser la longitud AC igual a 750 metros, por lo tanto la respuesta es la alternativa D, ¿no?
¿Pueden tomar la captura? Ejercicio número 2. En la figura, PR es paralelo a Q y PQ es paralelo al lado AC. Si BR es igual a 1 y RQ es igual a 2 metros, hay la longitud QC. A ver, jóvenes, intenten, a ver. ¿Salió? A ver cuánto sale. Un par de minutos. ¿Ya? ¿Salió? 6. Ya, muy bien. Beto, ¿no? Ya. Ok. Entonces, vamos a ver aquí la solución. ¿Ya? Entonces nos dice, en la figura, PR es igual a Q. Es paralelo a Q, ¿no? Entonces, por dato, nos dicen que estas dos rectas son paralelas. PR es paralelo al segmento Q. Luego nos dicen que PQ es paralelo al segmento AC. Entonces, estas dos bases también son paralelas. Entonces, por dato, la longitud BR es igual a 1, la longitud RQ es igual a 2 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud QC?
Nosotros queremos hallar QC, que le estamos llamando X. Pero como hay rectas paralelas, nosotros podemos aplicar tales. Entonces, aplicando tales con esos dos segmentos que son paralelos. Como PR es paralelo al segmento AQ hacia el lado superior, la proporción es de 1 a 2. De 1 a 2. Esa misma proporción la cumplen los lados que es hacia abajo. El lado BP es al lado AP, como 1 es a 2, ¿no? Entonces, de frente podemos aquí colocar. Entonces diremos, como es de 1 a 2, entonces necesariamente es de 1 a 2. Entonces valen K y esta longitud va a ser como 2K. Pero nuevamente, estas dos bases son paralelas. Si son paralelas, entonces, ¿cómo es la proporción? De 1 a 2 vale K, vale 2K. Toda esta longitud resulta siendo como 3. 1 más 2, 3. Como la proporción es de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, X es igual a 6. Nada más. ¿Ya? Entonces, de esa manera es aplicando tales. ¿Ya? Vamos a colocar aquí la solución. Entonces, trabajando primero para estos dos lados, ¿no? Trabajando con esas dos rectas que son paralelas, aplicamos tales, y BP es a PA como 1 es a 2. Le llamamos ecuación 1. Luego, nuevamente, estas dos bases son paralelas. Son paralelas, se cumple nuevamente aplicando tales que la proporción BP es a PA como ¿quién? Como 3 es a X, y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2 son iguales. Los términos que están hacia la izquierda son iguales, entonces necesariamente los términos que están hacia la derecha también van a ser iguales. Entonces, de 1 y 2 se cumple que un medio es igual a 3 sobre X. Por lo tanto, X es igual a 6. Si X es igual a 6, entonces la respuesta sería la alternativa B. Sería el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En la figura, el triángulo representa, no aparece la figura, ¿no? Ya, sí. En la figura, el triángulo ABC representa una pieza triangular de triple en la que se ha trazado DE. Si la longitud del segmento DE es 18 centímetros, ahí el perímetro de la pieza triangular ABC. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, y nos dicen por dato que este triángulo ABC nos representa una pieza triangular de triple, y en esa pieza triangular de triple se ha trazado este segmento DE, de tal manera que el ángulo en E, que mide alfa, es igual al ángulo en A, que también resulta siendo alfa.
Pero también nos dan por dato que esa longitud DE resultó siendo igual a 18 centímetros. Entonces nos preguntan, halle el perímetro de la pieza triangular ABC. El perímetro es la suma de los tres lados. Para ese triángulo ABC conocemos todo el lado BC, que es la suma de 18 más 36. El lado AC mide 62. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Conocer nuestro lado AB para poder hallar ese perímetro. Y para poder encontrar ese lado AB, ¿qué es lo que podemos aplicar? Entonces nosotros queremos hallar ese lado AB que le llamamos X nada más. Como este ángulo en A mide alfa y este ángulo en E también resulta siendo de medida alfa, entonces a partir del punto D, todo ese, digamos, toda esa parte es libre, a partir de ese punto nosotros podemos trazar el segmento DF. Entonces, se traza el segmento de F, pero con la condición que ese segmento que estamos trazando sea paralelo al segmento AB. Esa es la condición. Hay que recordar que nosotros podemos prolongar, podemos trazar, pero solamente colocarle una condición. O sea, no podemos afirmar lo siguiente. Trazar el segmento de F con la condición que sea paralelo al segmento AB y que sea igual a 10. Estamos forzando el ejercicio. Y estas dos rectas son paralelas. El paralelismo sirve para poder trasladar los ángulos. Por ángulo correspondiente, la medida del ángulo en F va a ser igual a alfa. Entonces, el triángulo que se está formando, este triángulo FDE, es un triángulo isósceles a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Entonces, necesariamente, si este ángulo mide 18, el lado de F resultó igual a 18. Entonces ya encontramos que ese lado es 18. Por lo tanto, para nuestro triángulo ABCA, de frente, jóvenes, aquí, si estas dos rectas son paralelas, podemos aplicar nuestra primera observación. ¿Se acuerdan, no? Las observaciones que hemos mencionado. Entonces, aquí, como el segmento AB. Como AB es paralelo al segmento de F, entonces se cumple. La base menor 18 es a la base mayor que es X, como ¿quién? Como todo el lado menor. El lado menor sería justamente CD. Es a todo el lado mayor. El lado menor, que es 36, es a todo el lado mayor. 36 más 18 va a resultar igual a 54. Y de aquí operando encontramos el valor de X. Encontrando el valor de X ya podemos hallar el perímetro de ese triángulo ABC, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, por la observación de frente, ¿eh? La base menor es a la base mayor, como el lado menor es a todo el lado mayor. Entonces, caso contrario, nosotros aquí vamos a aplicar semejanza, ¿no? Si no lo vemos de esta manera, no nos recordamos, entonces de manera natural estamos colocando que este angulito, este ángulo sea de medida tita. Entonces, este ángulo en C es de medida tita. Entonces diremos, para nuestro triángulo, para ese triángulo que estamos sombreando, para este triángulo de celeste, este ángulo mide tita, este ángulo mide alfa. En ese triángulo tenemos dos ángulos, alfa y tita. Ahora sombreamos el triángulo total. Para el triángulo total tenemos los mismos ángulos. Este ángulo mide tita, este ángulo mide alfa.
Entonces, el triángulo de celeste necesariamente es semejante al triángulo ABC, al triángulo total. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces sus lados respectivos son proporcionales. Entonces se cumple. Diremos que en el triángulo pequeño, al ángulo tita, 18. En el triángulo mayor, al ángulo tita, se le opone X. Así como en el triángulo, a ver, vamos a colocar aquí, en el triángulo menor al ángulo alfa se le opone 36. En el triángulo mayor a alfa se le opone todo el lado BC, que es la suma, 18 más 36, 54, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. Entonces, de aquí operando, vamos a encontrar que el valor de X va a resultar igual a 27. Y si X es igual a 27, ya podemos hallar el perímetro. El perímetro de toda esta región triangular va a ser igual a la suma de los tres lados, que sería X 27 más 18 más 36, 54, más toda la base. Toda la base viene a ser entonces, de aquí operando, la respuesta sería 143 centímetros, la alternativa A. Ahí tienen las dos soluciones aplicando semejanza paso por paso y de frente a la observación. ¿Ya? La base menor es a la base mayor como el lado menor es a todo el lado mayor. Ejercicio 4. En la figura, BD es igual a DC, BE es igual a 9 centímetros y AE es igual a 16 centímetros. Ahí en la longitud CD. Entonces colocamos la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la longitud BD es igual a DC. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea cadena. Esta longitud vale cadena y también resultó siendo cadena. BE es igual a 9 centímetros y AE es igual a 16 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿hay en la longitud CD? Nos preguntan por toda esa longitud CD que le llamamos X. Entonces, para poder hallar X, ¿qué es lo que nosotros podemos aplicar? Entonces diremos, este ángulo, el ángulo en el punto A, el ángulo en el vértice A es de 90 grados. Se trata del triángulo rectángulo BAC. Para ese triángulo rectángulo, este segmento AD es mediana relativa a dicha hipotenusa. Y cuando este angulito era de 90 grados, estas tres longitudes son iguales. Vale cadena, el segmento AD también. Entonces, este segmento es mediana relativa a dicha hipotenusa. Por lo tanto, esa longitud también es cadena. Y cadena es X, ¿no? Porque nos preguntaban por la longitud CD, que es X. Entonces, también es cadena y también resulta siendo X y también es igual a X nada más. Entonces, ahora observamos al triángulo AS. Este triangulito ADC es un triángulo isósceles, cadena, cadena. Necesariamente a lados iguales se le opone ángulos iguales. Si este ángulo en C mide alfa, el ángulo en A también resultó siendo alfa. Y si este ángulo es alfa, todo el ángulo en A es 90 grados. Entonces, este ángulo es el complemento 90 grados menos alfa. Entonces, nosotros colocamos que ese angulito sea tita. El complemento de alfa es igual a tita.
Entonces diremos, en este punto A se cumple que la suma de alfa más tita es igual a 90 grados. Y si alfa más tita es igual a 90 grados, en este triángulo ADE, entonces en ese triángulo rectángulo ADE, 90 tita, este ángulo superior mide alfa. Entonces, ahora vamos a extraer. Estamos extrayendo ese triángulo ADE. Triángulo ADE. 90 en D y alfa en el punto E. Luego, colocamos que el lado AE vale 16. Este lado AD resulta siendo X. Y ahora extraemos el triángulo total, ¿no? Nuestro triángulo BAC. En este triángulo BAC, nuestro lado AB es la suma de 9 más 15 más 16, ¿no? 9 más 16 sería igual a 25. Y todo el lado BC es X más X. Entonces acá vamos a encontrar que esos dos triángulos son semejantes, ¿no? Porque en el triángulo de verde, alfa 90. En el triángulo de amarillo, alfa y 90. Entonces necesariamente esos dos triángulos son semejantes. Y si esos dos triángulos son semejantes, sus respectivos lados son proporcionales. Entonces trabajamos con el ángulo alfa. En el triángulo pequeño, al ángulo alfa se le opone X. En el triángulo mayor a alfa se le opone 25. Entonces de aquí operando, X va a resultar igual a 10 raíz de 2 metros, ¿no? Por lo tanto, la longitud de C es igual a 10 raíz de 2 metros. Sería el ejercicio número 4. ¿Hasta aquí, jóvenes, todo bien? Ya, muy bien. Ejercicio número 5. En la figura, dos personas se ubican en los puntos A y B que se encuentran en las orillas opuestas de un río, representadas por L1 y L2, observando una boya en el punto T. Si AT es igual a C igual a 2 veces BT igual a 20 metros y el ancho del río es de 22 metros, halle cuánto debe caminar la persona ubicada en el punto A sobre su orilla para encontrarse lo más cerca posible a la orilla. Dejamos un minuto. A ver. Un minuto, que lo intenten.
A los 12 metros. Al ojo, dice todavía Fabricio. A ver, vamos a ver. Entonces copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dice que se trata de dos personas que se ubican en los puntos A y B. Entonces tenemos aquí dos personas. Dos personas en el punto A y la otra persona en el punto B. Y nos dicen que se encuentran en las orillas opuestas de un río. Entonces, la primera orilla es la recta L1, la otra orilla es la recta L2, representada por la recta L2, ¿no? Y estas dos personas observan una boya ubicada en este punto T. Por dato, nos dicen justamente que estas dos orillas son paralelas, ¿no? No nos dicen por dato que son paralelas, pero se deduce, jóvenes. ¿Por qué? Porque el ángulo en P es de 90 grados, este angulito. Este angulito en P, 90 grados. Este angulito en Q, 90 grados. 90, 90. Siempre que una recta sea perpendicular a dos rectas en el plano, o sea, me refiero a lo siguiente. Tenemos la recta L1, tenemos la recta L2. Trazamos una tercera recta. Si esta tercera recta es perpendicular a L1 y es perpendicular a la recta L2, entonces necesariamente las dos rectas L1 y L2 son paralelas. ¿Ya? Es uno de los axiomas fundamentales de paralelismo. Entonces, L1 como el ángulo, como les había mencionado que el ángulo en P, 90 grados, el ángulo en Q, 90 grados. Entonces, ambas rectas son paralelas. Luego nos dicen que la longitud AT es igual a 20. La longitud AC también resulta igual a 20. Y a partir de esta igualdad, el 2 pasa a dividir y BT va a resultar igual a 10. Entonces, nos dicen además que el ancho del río es de 22 metros. El ancho del río. El ancho siempre va a ser un segmento perpendicular a ambas rectas. Como estas dos rectas son paralelas, ese ancho está representado por el segmento CB, que es perpendicular a ambas rectas. Entonces, ese segmento CB resulta igual a 22 metros. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuánto debe caminar la persona ubicada en el punto A sobre su orilla? Sobre su orilla para encontrarse lo más cerca posible a la boya. ¿Dónde está ubicada la boya? En el punto T. Entonces, repito, nos preguntan, ¿cuánto debe caminar la persona ubicada en el punto A sobre su orilla? Para esta persona A, la orilla es la recta L1. Para la persona ubicada en B, su orilla es la recta L2. Entonces, ¿cuánto debe caminar sobre la orilla, sobre la recta L1, para encontrarse lo más cerca posible, para encontrarse a una distancia mínima de la boya? Entonces, la distancia mínima de un punto a una recta es una perpendicular. Entonces, como ese punto P, como en ese punto el ángulo es de 90 grados, esa distancia es el segmento PT nada más. Entonces, nos preguntan justamente por esa longitud AP. Entonces, para poder hallar esa longitud AP, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En nuestro triángulo de verde, el triángulo rectángulo APT. En ese triángulo, 90 y alfa. En este otro triángulo de color anaranjado, 90 y alfa. Necesariamente ambos triángulos son semejantes. Pero se observa que la proporción en la hipotenusa es de 1 a 2. Esta hipotenusa vale 10.
esta hipotenusa vale 20. Como la proporción en las hipotenusas de ambos triángulos es de 1 a 2, la relación entre los demás catetos va a ser de 1 a 2. Quiere decir que si este cateto vale K, el otro cateto viene a ser el doble, que va a ser 2K. Entonces, se observa del gráfico que esos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, como la relación entre las hipotenusas es de 1 a 10, si esta longitud de Q resulta siendo, por ejemplo, K, entonces aquí, ¿no? A ver, vamos a colocar, aquí estamos colocando para este cateto PT. Para el cateto PT como 2, a 90 grados menos alfa. Alfa 90, este angulito viene a ser 90 menos alfa. Entonces, viene a ser 90 menos alfa. O de frente, ¿ah? Ese también es 90 menos alfa. Entonces, de frente, como la relación entre las hipotenusas es de 2 a 1, la relación entre estos catetos es de 2 a 1. ¿Ya? Entonces, si la longitud PT vale 2K, a 90 menos alfa, que es BQ, se le opone K nada más. Luego colocamos que el segmento AP va a resultar siendo el doble, ¿no? Si AP es como un 2A, entonces a alfa, 2A, a alfa se le opone A nada más. Entonces, a partir de la semejanza, ya encontramos vale A, vale K, vale 2A, vale 2K. Y del gráfico, ¿qué es lo que se observa? Si la longitud BQ vale K, la longitud CP también está, porque aquí se está formando un rectángulo. ¿Ah? El BQPC es un rectángulo. Si vale K, en la parte superior también resultó siendo igual a K. Entonces, del gráfico tenemos una primera relación. En la parte superior, 2A más K, 2A más K es igual a 20. Y le llamamos ecuación 1. Y toda la distancia. Esa distancia es 2K más A. 2K más A. 2K más A es igual a 22. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, a partir de 1 y 2, de 1 y 2, nosotros podemos deducir. Ustedes trabajan ahí algebraicamente, operaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, el valor de A resulta igual a 6 y el valor de K es igual a 8. Pero ¿qué nos preguntan a nosotros? Por la longitud AP. Por lo tanto, AP sería 2 por 6 igual a 12. La respuesta viene a ser igual a 12 metros. Sería así. Sería entonces el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. En la figura, CE es una bisectriz interior. La medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BCA. AE es AEB como 3 es a 2. AB es igual a 9 metros y BC es igual a 12 metros. Ahí es la longitud AD. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que el segmento CE es bisectriz. Entonces este segmento de amarillo es bisectriz. Por ser bisectriz interior, si este ángulo mide alfa, este otro ángulo resulta siendo de medida alfa. Luego nos dicen que la medida del ángulo ABD es igual a la medida del ángulo BCA. El ángulo BCA, ¿cuánto mide? BCA, este angulito mide 2 alfa. Entonces, el ángulo ABD también resultó siendo medida 2 alfa. Además, nos dan esta proporción AE es AEB como 3 es a 2. Entonces, a partir de esta proporción, nosotros podemos afirmar que la longitud AE viene a ser como 3K
y la longitud EB es igual a 2K. Nos dicen que AB es igual a 9. AB es igual a 9 metros, BC es igual a 12 metros y nos preguntan, hay en la longitud AD que le llamamos X. Esa sería la gráfica. Entonces, en esta gráfica el valor de K resulta igualando 5K más 2K igual a 9, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar conocer esa longitud AD que viene a ser X. Entonces trabajamos en el triángulo total. En ese triángulo de celeste, el segmento de amarillo viene a ser bisectriz, alfa y alfa. Por lo tanto, esa bisectriz nos va a determinar segmentos proporcionales. ¿Cómo es la relación en la base? Entonces, esta bisectriz cae sobre el lado AB y la proporción es de 2:3. Esa misma proporción la mantienen los lados. Quiere decir, de 2 para llegar a 12, ¿por cuánto multiplicamos? Por 6. 2 por 6, 12. 3 por 6, 18. Entonces, la longitud AC va a resultar igual a 18. Entonces, en ese triángulo de celeste, aplicando el teorema de la bisectriz interior, ya encontramos que esa longitud AC resulta igual a 18. Entonces, desde el punto A hasta el punto C será igual a 18. Entonces, ahora vamos a colocar que este ángulo en A sea de medida beta. Entonces diremos, en nuestro triángulo, borramos ahora ese triangulito, y, en el triángulo total, ¿no? En ese triángulo. En el triángulo ABC. En el triángulo ABC tenemos beta y 2 alfa. Y en el triángulo de amarillo tenemos los mismos ángulos, beta y 2 alfa. Entonces, ambos triángulos son semejantes. Y si ambos triángulos son semejantes, entonces de la semejanza, ¿qué es lo que se deduce? Entonces diremos, vamos a colocar que el tercer ángulo sea de medida θ. Arriba también es el tercer ángulo, ¿no? En el triángulo de amarillo, 2 alfa beta, el tercer ángulo en D, que es de medida θ. En el triángulo ABC, el ángulo es 2 alfa y beta, el tercer ángulo va a ser θ. Y aplicamos la semejanza, entonces se cumple que en el triángulo de amarillo a 2 alfa se le pone X. ¿Ya? Entonces, en el triángulo de amarillo a 2 alfa se le pone X. En el triángulo total a 2 alfa se le pone 9. Entonces, estamos aplicando la semejanza para el ángulo 2 alfa. Luego, en el triángulo pequeño, en el triángulo de amarillo, a θ se le opone 9. En el triángulo total, a θ se le opone 18. Entonces, operando, el valor de X va a resultar igual a 4,5. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio 6. Es el número 7. Un papel rectangular ABCD se trazan las líneas. Debe decir en un papel, ¿no? En un papel rectangular ABCD se trazan las líneas BD, AP y CQ de tal manera que sean concurrentes. La palabra concurrente es que se intersecan en el punto R. Como se muestra en la figura, si AD es igual a 2 veces CD, 5DQ es igual a 3AQ y CP es igual a 10 centímetros, halle el largo del papel. Colocamos aquí la solución y nos dicen que se trata de un papel rectangular ABCD. Entonces, el papel es el
rectángulo ABCD. Por ser rectángulo, sabemos que los ángulos internos miden 90 grados y los lados opuestos son paralelos de igual longitud. Pero nos dicen que AD es igual a 2 veces CD. Entonces, y también nos dicen que 5DQ es igual a 3 veces AQ. Esta igualdad del dato de verde lo vamos a ubicar en proporción. ¿Qué quiere decir en proporción? Que pasamos a dividir, ¿no? O sea, está 5DQ es igual a 3 veces AQ. Entonces, el AQ pasa a dividir y tendremos que la proporción es de 3 a 5. Entonces, por una constante, por K y por K. Por ese motivo, aquí estamos colocando de frente que DQ es igual a 3K y AQ es igual a 5K. Entonces, DQ vale 3K y AQ vale 5K. Luego nos dicen que CP es igual a 10 centímetros. Entonces nos preguntan, ¿hay el largo del papel? O sea, nos están preguntando por ese largo AD. Entonces, para poder hallar ese largo AD, el ABCD es un rectángulo. En ese rectángulo, el segmento BD es diagonal. Al trazar la otra diagonal AC, ambas diagonales se bisecan. Quiere decir que este punto de intersección, que es el punto M, es punto medio de los lados de nuestra diagonal. Por lo tanto, vale A y también resulta siendo A. Si nosotros colocamos que el segmento PD, ¿no? Estamos colocando que PD sea de longitud B nada más. Entonces, diremos, para el triángulo de celeste, para ese triángulo de celeste, tendríamos aquí que el segmento CQ es sebiano, el segmento AP es sebiano, el segmento DM es mediano. Pero esas tres líneas concurren en el punto R. Entonces, para ese triángulo de celeste, nosotros podemos aplicar el teorema de Seba. Entonces, aplicando el teorema de Seba. Para aplicar Seba, podemos empezar de cualquiera de los tres vértices. Vamos a empezar, por ejemplo, del punto A. Si empezamos de este punto A, tomamos la primera longitud que viene a ser A. Luego dejamos uno libre y tomamos el siguiente, que viene a ser 10. Dejamos uno libre, tomamos el siguiente, que es 3K. El producto de esas tres longitudes, A por 10 por 3K, es igual al producto de las longitudes que hemos dejado libre. Hemos dejado libre A, B y 5K. Entonces será el producto de A por B por 5K. Entonces, en esta igualdad se cancela. Se cancela A por K, se cancela A por K, y encontramos que el valor de B resulta igual a 6. Entonces, si B resulta igual a 6, entonces, ¿qué tendríamos? Podemos reemplazar en nuestro dato. Nos dicen que AD es 2 veces CD, pero CD es 10 más D. Entonces sería 16, ¿no? Entonces, toda esta longitud desde el punto C hasta el punto D viene a ser 10 más B, pero B viene a ser igual a 6. Acá vamos a encontrar que B es 6, por lo tanto AD es igual a 32. Y la respuesta sería la alternativa E nada más. Sería el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. En la figura se muestra la vista posterior de un cartel publicitario de forma de un paralelogramo ABCD apoyado sobre el piso, donde las cuerdas tensadas representadas por S, BF y AP son los soportes y están en un mismo plano. Si S es paralelo a AP,
Si AE es igual a 2,4 metros, BF es igual a 0,6 metros y AB es igual a 2 metros, hay el perímetro del cartel publicitario. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que se trata de, digamos, de un cartel publicitario que tiene la forma de un paralelogramo ABCD. Entonces, el ABCD es un paralelogramo. Y por datos nos dicen que ese es paralelo al segmento AP. Entonces, esta recta S es paralelo al segmento AP. Y AE es igual a 2,4, DF es igual a 0,6 metros y AB es igual a 2 metros. Entonces nos preguntan por el perímetro del cartel publicitario. Entonces, pero ese cartel está representado por el paralelogramo ABCD, ¿no? Entonces nos están preguntando por el perímetro de ese paralelogramo. Sabemos que en un paralelogramo siempre los lados opuestos son paralelos. Entonces nuestro lado CD es igual a nuestro lado AB, igual a 2 metros. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el lado AD. Entonces vamos a colocar ese lado AD que sea X, pero como se trata de un paralelogramo, el lado BC también resultó siendo X. Y para poder encontrar X, nos dicen por dato que este segmento, ¿no? El segmento EF es paralelo al segmento AP. Entonces, nosotros vamos a prolongar la base. Entonces, nosotros prolongamos la base FE. Prolongamos hasta el punto R de tal manera que la longitud RE sea igual a nuestro lado BC igual a X. Entonces, como primer paso es prolongar FE, prolongar FE, pero ¿hasta qué punto? Hasta tener la misma longitud que la parte superior BC. Si BC vale X, aquí también tomamos un punto conveniente de tal manera que resulte siendo X nada más. Entonces, ahora que nos conviene unimos el punto R punto B y necesariamente el cuadrilátero ERBC es un paralelogramo, ¿no? Y por último, en nuestro triángulo AFB. En este triángulo, en el triángulo tiene que ser en el triángulo, vamos a ver, ese triángulo de aquí. Triángulo AFB, ¿no? Sí. En ese triángulo AFB. Estas dos bases son paralelas, ¿no? En este triángulo, estas dos bases son paralelas. Si son paralelas, colocamos que esta longitud es A y esta longitud va a ser igual a B. Entonces, en ese triángulo AFB, podemos aplicar. Entonces, aplicando tales, tendríamos que esta longitud 0,6 o A es AB como 0,6 es a X. Entonces le llamamos ecuación 1. Entonces, ahí se obtiene primera ecuación justamente aplicando tales. Luego, ahora borramos y aplicamos tales en el triángulo ABC. En todo el triángulo, ¿no? Entonces, en nuestro triángulo, nuevamente, en ese triángulo RFB, estas dos bases son paralelas. Si son paralelas, A es AB, ¿como quién? Como X más 0,6 es a X más 2,4. Entonces, nuevamente, aplicando tales, tendremos, como son paralelas, A es a B como X más 0,6 es a X más 2,4. Entonces, le llamamos ecuación 2 a partir de 1 y 2. De 1 y 2 tenemos esa igualdad, por lo tanto, X es igual a 1,2. Acabamos de encontrar que X es igual a 1,2. Pero a nosotros nos preguntan por el perímetro.
el perímetro del cartel es la suma de los 4 lados. 2 más 2 más x, 1,2 más x, 1,2. Entonces, la respuesta va a ser 6,4. 6,4. La respuesta es la alternativa A. Aquí es sin el cero, ¿no? Un minuto. Aquí es sin el cero. Solo es 2. 2 más 1,2. Sería el ejercicio número 8. Tomen la captura. Ejercicio número 9. En la 9 nos dicen, a ver, vamos a ver aquí la solución rápidamente. Nos dicen la longitud EF es igual a 3 centímetros. ED es igual a 9 centímetros y nos pregunta, ¿hay en la longitud AF que le llamamos X? Para poder hallar esa longitud AF que es X, ¿qué es lo que tenemos? Como queremos hallar esa longitud, se observa el segmento AF. Miren, este segmento AF, ya lo hemos visto en la clase anterior, AF, que viene a ser como dos líneas notables, bisectriz y como una altura. Entonces, ¿qué conviene? Si ese segmento es como dos líneas notables, nos conviene colocarlo en un triángulo. Entonces, por ese motivo, prolongamos BF hasta este punto P nada más. Entonces, se prolonga hasta este punto P, hasta el punto P. Entonces, ¿qué se acaba de formar? El triángulo BAP. Y en ese triángulo BAP, el segmento de rojo, como es dos líneas notables, podemos afirmar que ese triangulito de amarillo es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, ese segmento de rojo no solamente es altura y bisectriz, también va a resultar siendo mediana. Entonces, si es mediana, entonces tendremos que la longitud BF es igual a la longitud FP. Vale circulito y también resultó siendo circulito. Luego borramos y ahora este ángulo en D es de 90 grados. El ángulo, vamos a colocar que este angulito sea beta. Por opuestos al vértice también es beta. El ángulo en F también es de 90 grados. Entonces, en la corbata, ¿qué aparece en la corbata? En este triángulo, en el triángulo de celeste, beta 90. En este triángulo de color anaranjado, beta 90. Ambos triángulos son semejantes, ¿no? Pero hay una corbata. En esa corbata, estas dos bases son paralelas. ¿Cómo es la relación en estos lados? De 1 a 3. Esa misma relación la mantienen los otros dos lados. Entonces, a partir de esa propiedad, si esta longitud vale K, en la corbata, si esta base vale K, esta base mayor va a resultar siendo el triple, que viene a ser igual a 3K. Entonces, como son iguales, también le llamamos que sea K. Y ahora trabajamos en el triángulo rectángulo ADC. En ese triángulo rectángulo ADC, estas dos bases son paralelas. Entonces podemos aplicar propiedades semejantes. La propiedad, la observación número 1. Entonces diremos, vale X, 3 más 9, 12. Vale K y vale 3K. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, ¿qué se cumple? La base menor viene a ser K. Es a la base mayor, que es 3K, ¿como quién? Como el lado menor, que es X, es a todo el lado mayor, que es X más 12. Entonces, de frente, aplicando la observación 1, sale el valor de X. Caso contrario, aplican semejanza nada más. Y de la semejanza también se deduce que el valor de X es igual a 6. Y si X resulta siendo igual a 6, la respuesta, la longitud AF va a ser igual a 6 centímetros. Sería la respuesta, ¿ya? Ya, tomen la captura, por favor. Aquí es el punto P también. Es P.
en la captura, les muestro las 10 y la clave de ejercicio. ¿Ah? Este es el ejercicio número 10. En semejanza, jóvenes. La base menor es a la base mayor como el lado menor es a todo el lado mayor. La 10 sale avión. Y la clave de ejercicios. La 1, beso. La 2, beso. La 3, no, disculpen. La 1, beso. La 2, casa. La 3, casa. La 4, avión. Y la 5, avión. Ok, jóvenes, nos quedamos aquí. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Ya. Ok, No, claro. cuídense. Ok, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Cuídense que les vaya muy bien. La siguiente semana sobre cuámbulos. ¿Ah? Que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Chao, mis, cuídese. Sara, pues. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias a Hasta todos. luego. Cuídense.